La historia de Jonás y el gran pez es una de las narraciones más enigmáticas de la Biblia. Para muchos, es solo el relato de un profeta desobediente que termina en el vientre de un pez gigantesco. Pero, ¿y si esta historia escondiera un mensaje más profundo, un simbolismo que va más allá de lo literal? Jonás era un profeta de Dios. Un día, recibió una misión clara: debía viajar a Nínive, una ciudad corrupta y violenta, y advertir a sus habitantes que, si no cambiaban su comportamiento, la ciudad sería destruida. Pero en lugar de obedecer, Jonás hizo lo impensable: intentó huir de Dios. Tomó un barco rumbo a Tarsis, lo más lejos posible de Nínive. Pero en medio de su travesía, una tormenta violenta azotó la embarcación. Los marineros, aterrorizados, buscaron la causa de su desgracia. Descubrieron que Jonás era el responsable, pues él mismo confesó que estaba huyendo de Dios. Desesperados, los marineros le preguntaron qué debían hacer. Jonás les dijo: «Láncenme al mar y la tormenta se calmará». Aunque intentaron evitarlo, la furia del mar no cesó. Finalmente, lo arrojaron al agua, y entonces, sucedió algo asombroso. Un gran pez apareció y se tragó a Jonás. Durante 3 días y 3 noches, el profeta estuvo en su vientre. En la oscuridad, sin posibilidad de escapar, Jonás reflexionó sobre su desobediencia. Allí, oró con fervor, reconociendo su error y clamando por misericordia. Dios escuchó su súplica. Y entonces, el pez lo vomitó en tierra firme. Jonás, ahora transformado, decidió cumplir su misión. Fue a Nínive y proclamó el mensaje de advertencia. Sorprendentemente, los ninivitas se arrepintieron y Dios perdonó a la ciudad. Pero aquí viene la parte más intrigante: ¿es solo un relato literal o tiene un significado más profundo? Algunos estudiosos creen que la historia de Jonás representa la muerte y resurrección, un simbolismo mesiánico. ¿Acaso Jonás es una sombra de lo que vendría con Jesús? La conexión entre Jonás y Jesús es sorprendente. En el Evangelio de Mateo, Jesús menciona a Jonás como una señal profética. Dice: «Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches». Mateo 12:40. Jesús establece un paralelismo entre su muerte y resurrección y la experiencia de Jonás dentro del pez. Jonás, en cierto sentido, murió simbólicamente al ser tragado por el pez, y resucitó cuando fue liberado en tierra firme. Este patrón se repite con Cristo: la muerte, la oscuridad y el regreso a la vida. El libro de Jonás no solo habla del castigo y la redención de un hombre. En realidad, es una historia sobre la misericordia de Dios. Cuando Jonás predica en Nínive, la ciudad entera se arrepiente. Desde el rey hasta el más humilde ciudadano, todos se visten de cilicio y claman a Dios. Entonces, ocurre lo impensable: Dios decide perdonarlos. Esto enfurece a Jonás. Él quería ver a Nínive destruida, pues era una ciudad enemiga de Israel. No podía entender cómo Dios podía tener tanta compasión con gente tan malvada. La actitud de Jonás revela algo impactante: a veces, incluso los siervos de Dios pueden caer en la arrogancia espiritual, creyéndose más merecedores de la gracia divina que otros. Pero Dios le da una lección. Dios hace crecer una planta para darle sombra a Jonás mientras él se sienta fuera de la ciudad, esperando ver si Dios cambiará de opinión y la destruirá. Luego, Dios envía un gusano que marchita la planta, dejándolo expuesto al sol abrasador. Jonás se queja amargamente, y Dios le responde con una pregunta poderosa. Este momento es clave. Nos muestra que la historia de Jonás no trata solo de milagros y castigos divinos. Es una historia sobre el amor de Dios por toda la humanidad. Un mensaje que resuena incluso en nuestros días. Pero aquí surge una pregunta: si este relato está lleno de simbolismo, ¿qué representa realmente el gran pez? ¿Y por qué Dios usó este método tan inusual para tratar con Jonás? La respuesta te sorprenderá. El gran pez es, sin duda, uno de los elementos más enigmáticos de la historia de Jonás. Muchos lo ven como un castigo divino, pero en realidad, es un símbolo de transformación. Jonás no es simplemente tragado, es puesto en un lugar de aislamiento y reflexión. En la Biblia, el agua y el mar suelen representar caos, juicio o transición. Recordemos que en el Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas antes de la creación. También vemos que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo para dejar atrás la esclavitud. El mar, en este caso, es el punto de ruptura de Jonás. Su antigua vida termina cuando es arrojado al agua y su proceso de renacimiento comienza en el vientre del pez. Allí, en completa oscuridad,
Jonás experimenta una transformación profunda. En su oración dentro del pez, Jonás describe su angustia: las aguas me rodearon hasta el alma, el abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza. Jonás 2:5, esta descripción es casi como la de una tumba acuática. Pero al final, Jonás reconoce la soberanía de Dios y dice: la salvación es del Señor. Jonás 2:9, y justo en ese momento, el pez lo vomita en tierra firme. Es como si hubiera pasado por un proceso de muerte y resurrección. Este patrón es fascinante porque lo vemos repetirse en muchas historias bíblicas. José es arrojado a un pozo antes de convertirse en gobernante de Egipto. Moisés pasa 40 años en el desierto antes de guiar a Israel. Jesús pasa 3 días en la tumba antes de resucitar. El mensaje es claro: Dios usa los momentos de oscuridad para transformar a las personas. La historia de Jonás nos recuerda que incluso en nuestros momentos más difíciles, Dios sigue teniendo un propósito. Pero hay una última clave en esta historia que pocos notan. Algo en la estructura del libro de Jonás revela un mensaje aún más profundo. Uno de los aspectos más sorprendentes del libro de Jonás es su estructura literaria. A primera vista, parece una historia sencilla, pero cuando analizamos su composición, descubrimos que está diseñada de manera simétrica. La narración se divide en dos partes casi idénticas. Jonás recibe la orden de Dios y huye. Jonás sufre las consecuencias y es rescatado. Jonás recibe la orden de Dios nuevamente y obedece. Jonás reacciona con enojo ante la misericordia de Dios. Esta repetición no es casualidad. Es una forma de enfatizar que Jonás tuvo una segunda oportunidad, pero no aprendió completamente la lección. Desde el inicio, el profeta intenta escapar del llamado divino. Su rebeldía lo lleva a una situación extrema: ser tragado por un pez. Luego, cuando recibe una nueva oportunidad y finalmente obedece, esperamos que haya cambiado por completo. Sin embargo, su actitud al final de la historia nos muestra que aún tiene mucho que aprender. Jonás no solo estaba huyendo de Nínive, estaba huyendo de la gracia de Dios. No podía aceptar que Dios mostrara misericordia a un pueblo que él consideraba indigno. Esta es una crítica profunda a la mentalidad humana. Muchas veces, queremos que Dios sea justo cuando se trata de otros, pero misericordioso cuando se trata de nosotros. Queremos el perdón divino para nuestros errores, pero exigimos castigo para los demás. Y aquí es donde encontramos el verdadero mensaje oculto en la historia de Jonás: Dios no solo es un Dios de justicia, sino también de misericordia. El libro termina con una pregunta de Dios a Jonás: ¿no habré de tener compasión de Nínive? Es curioso que el relato no nos diga cómo responde Jonás. El final queda abierto, dejando la pregunta en el aire. Esto significa que la historia no es solo sobre Jonás, es sobre nosotros. Nos obliga a reflexionar: ¿estamos dispuestos a aceptar que la gracia de Dios es para todos, incluso para aquellos que consideramos nuestros enemigos? Pero hay algo más. Un pequeño detalle que podría cambiar por completo la forma en que entendemos esta historia. El final abierto del libro de Jonás es uno de los más intrigantes de toda la Biblia. Dios hace una pregunta directa: ¿no habré de tener compasión de Nínive, donde hay más de 120.000 personas que no saben distinguir su mano derecha de su izquierda, y también muchos animales? Jonás 4:11, y luego, silencio. No hay respuesta de Jonás. No sabemos si finalmente entendió la lección o si siguió enojado. Es como si la historia nos dejara con una pregunta sin resolver. Pero este detalle es intencional. El autor del libro de Jonás quiere que la historia no termine con Jonás, sino con nosotros. Nos obliga a reflexionar: ¿estamos dispuestos a aceptar que Dios ama incluso a aquellos que consideramos indignos? ¿Nos parecemos a Jonás en nuestra falta de compasión? ¿Nos cuesta aceptar que Dios puede perdonar a personas que han hecho cosas terribles? El mensaje oculto del libro de Jonás es uno de los más poderosos de toda la Biblia: la gracia de Dios es más grande que nuestra justicia humana. Mientras Jonás estaba obsesionado con la destrucción de Nínive, Dios estaba enfocado en la restauración. Lo que Jonás veía como un pueblo pecador sin remedio, Dios lo veía como una ciudad llena de personas que aún podían cambiar. Esto nos lleva a una última conexión sorprendente. En la historia de Jonás, el profeta es tragado por un pez, simbolizando su muerte espiritual y su renacimiento. En la historia de Jesús, él muere y resucita, trayendo salvación a todos. Pero hay una gran diferencia entre ambos: Jonás fue al vientre del pez porque huyó de la voluntad de Dios. Jesús fue al sepulcro porque obedeció la voluntad de Dios.
Jonás no quería que los ninivitas fueran salvados. Jesús, en cambio, dio su vida para que todos pudiéramos ser salvados. La historia de Jonás no es solo un relato de un profeta rebelde. Es un espejo que nos obliga a cuestionarnos si realmente entendemos la gracia de Dios. ¿Vamos a seguir con la mentalidad de Jonás, resistiéndonos a la misericordia divina? ¿O aprenderemos la lección y aceptaremos que el amor de Dios no tiene límites? Al final, la historia no se trata solo de Jonás o de Nínive, se trata de todos nosotros.